En el corazón de un barrio conservador de Madrid. Sofía abrió la puerta de su casa para encontrar una multitud enfurecida gritando insultos, lanzando huevos y piedras que rompieron las ventanas. Todo porque un vecino la había visto besando a su novia María en la plaza. La policía llegó demasiado tarde. Y Sofía, temblando de miedo, se derrumbó en el suelo mientras su madre, doña Carmen, observaba desde la ventana con una expresión indescifrable. Pero en lugar de unirse al rechazo, doña Carmen salió a la calle. Enfrentó a la turba y declaró con voz firme que defendería a su hija hasta el final, desatando un escándalo que dividiría a la familia y al vecindario para siempre. Sofía no podía creer lo que estaba sucediendo. Había crecido en ese barrio de Usera, donde las tradiciones católicas y las normas sociales eran inquebrantables. A sus 25 años, trabajaba como profesora de literatura en un colegio cercano. Y siempre había intentado mantener su vida privada en secreto. Pero esa tarde, después de un beso impulsivo con María en la Plaza Mayor, alguien había tomado una foto y la había difundido por los grupos de WhatsApp del barrio. Pecadora. Degenerada. Gritaban los vecinos, muchos de los cuales eran amigos de la infancia de Sofía. Su corazón latía con fuerza mientras se refugiaba en la cocina, escuchando los golpes en la puerta. Doña Carmen, una viuda de 55 años que regentaba una pequeña panadería, entró en la casa con el rostro enrojecido. Sofía esperaba lo peor, su madre siempre había sido devota, asistiendo a misa todos los domingos y criticando cualquier desviación de la norma. Mamá. Lo siento, murmuró Sofía, con lágrimas en los ojos. Pero doña Carmen la abrazó con fuerza. No tienes que disculparte por amar, hija mía, dijo, su voz quebrada por la emoción. Esa noche, mientras limpiaban los destrozos, doña Carmen reveló que había sospechado desde hace años. Pero el miedo al que dirán la había mantenido en silencio. Ahora, enfrentada a la realidad, decidió que no permitiría que el odio destruyera a su familia. Al día siguiente, el barrio bullía de rumores. Los vecinos organizaron una reunión en la parroquia local, liderada por don José, el cura, quien condenó la inmoralidad de Sofía y exigió que se mudara. María, la novia de Sofía, una artista de 24 años que vivía en el centro de Madrid, llegó corriendo al enterarse. Tenemos que irnos de aquí, le dijo a Sofía, con los ojos llenos de preocupación. Pero Sofía dudaba, abandonar su hogar significaba rendirse ante el prejuicio. Y además, ¿qué pasaría con su madre? Doña Carmen, por su parte, enfrentó a los líderes del barrio en la reunión. Mi hija no ha hecho nada malo, proclamó. El amor no es un pecado. Sus palabras causaron un revuelo, algunos la apoyaron en silencio. Pero la mayoría la tachó de traidora a las costumbres. Sofía se sentía dividida. Por un lado, el amor por María era lo más puro que había conocido, se habían encontrado en una clase de arte 2 años atrás. Y su conexión había sido inmediata, llena de risas compartidas y sueños de un futuro juntas. Por otro, el peso de la sociedad española, aún marcada por resabios franquistas en barrios como el suyo, la aplastaba. Recordaba las historias de su abuela sobre la represión. Y ahora ella era la víctima. En el trabajo, sus colegas comenzaron a mirarla de reojo.
Y un padre de familia exigió que no enseñara a sus hijos. «Estás corrompiendo a la juventud», le dijo el director, sugiriendo una licencia temporal. María intentaba consolarla. Pero sus propias inseguridades surgían. Provenía de una familia liberal en Barcelona, donde su orientación sexual era aceptada. Pero mudarse a Madrid por Sofía la había expuesto a este mundo hostil. «Si tu madre nos apoya, quizás podamos luchar», decía María. Pero Sofía veía el costo. Doña Carmen perdía clientes en la panadería. Y sus hermanos, que vivían en otras ciudades, llamaban furiosos, acusándola de avergonzar a la familia. Uno de ellos, su hermano mayor Antonio, amenazó con no volver a visitarla si no corregía a Sofía. La tensión escalaba. Sofía recibió anónimos en su buzón, amenazándola con violencia si no dejaba a María. En una noche de insomnio, Sofía confrontó a su madre: «¿Por qué me defiendes ahora? Después de años de silencio». Doña Carmen confesó su propio secreto. En su juventud había amado a una mujer, pero el miedo la obligó a casarse con el padre de Sofía. «No quiero que pagues el mismo precio que yo», dijo, con voz temblorosa. Esa revelación unió a madre e hija, pero también abrió heridas antiguas. Mientras tanto, el barrio se polarizaba. Un grupo de jóvenes, influenciados por movimientos progresistas, comenzaron a apoyar a Sofía en redes sociales, creando un hashtag Amor sin miedo. Pero los conservadores contraatacaron, boicoteando la panadería y presionando al ayuntamiento para revocar la licencia. Sofía se sentía culpable. Su amor estaba destruyendo la vida de su madre. ¿Vale la pena?, se preguntaba, mirando a María dormir a su lado. En una cena familiar improvisada, Antonio llegó de sorpresa. «Esto tiene que parar», exigió. «Estás arruinando nuestra reputación». Doña Carmen lo enfrentó: «La familia es apoyo incondicional, no condicionada por el que dirán». Antonio se marchó enfurecido, jurando no volver. Sofía, destrozada, consideró romper con María para salvar a su familia. Pero María, al enterarse, la confrontó: «Si me dejas, estás cediendo al odio». La discusión escaló en lágrimas y acusaciones, revelando las grietas en su relación. Al final de esta primera parte, Sofía tomó una decisión impulsiva: confrontar al barrio en una asamblea pública, exponiendo su verdad y defendiendo su derecho a amar. Pero mientras se preparaba, un vecino radical irrumpió en la panadería, destrozando todo y dejando a Doña Carmen herida en el suelo. Sofía llegó a tiempo para ver la ambulancia llevársela. Y en ese momento, juró que no se rendiría. Pero el precio ya era demasiado alto. Sofía corrió al hospital, donde Doña Carmen yacía en una cama, con moretones en los brazos y una expresión de determinación a pesar del dolor. «No fue nada, hija», murmuró. Pero Sofía sabía que era grave. El ataque había sido un mensaje claro. María la acompañaba, sosteniendo su mano. Pero la culpa la carcomía. «¿Cómo puedo seguir si esto te pone en peligro?», le dijo Sofía a su madre. Doña Carmen respondió con firmeza: «El peligro real es vivir en el miedo. Lucha por lo que crees». De vuelta en casa, el barrio parecía un campo de batalla.
Los medios locales habían recogido la historia. Y un reportero de El País llamó para una entrevista. Sofía dudaba, exponerse más podría empeorar las cosas. Pero también podría generar apoyo. María la animó, es hora de que el mundo vea que no somos monstruos. Juntas prepararon la entrevista, donde Sofía habló de su amor por María, de la discriminación cotidiana y del apoyo inesperado de su madre. La publicación viralizó, atrayendo solidaridad de toda España. Pero también odio en línea. Antonio, desde Sevilla, vio la noticia y llamó furioso. «Estás destruyendo a mamá», gritó. Sofía defendió su posición, mamá me apoya porque entiende el dolor de esconderse. Pero Antonio reveló un secreto familiar, su propio hijo era gay. Y temía que el escándalo lo afectara. Si sigues, lo expondrás, amenazó. Sofía se sintió traicionada, su hermano usaba el miedo para controlarla. Esa noche, discutió con María sobre si continuar la lucha pública. Tal vez debamos ser discretas, sugirió Sofía. María, herida, replicó, discreción es cobardía. ¿Me amas lo suficiente para pelear? La presión social aumentaba. En el colegio, el director la suspendió temporalmente, alegando disturbios. Sofía perdió su ingreso. Y la panadería cerraba temprano por falta de clientes. Doña Carmen, recuperándose, insistió en reabrir, no les daremos la satisfacción. Pero un día, un grupo de vecinos liderados por la chismosa doña Pilar confrontó a Sofía en la calle. Eres una vergüenza para Usera, escupió doña Pilar. Sofía, conteniendo la rabia, respondió, la vergüenza es odiar a alguien por amar. La confrontación se volvió viral, ganando aliados pero también enemigos. María, sintiéndose aislada, comenzó a dudar. Su familia en Barcelona la presionaba para volver, Madrid es tóxico para ti. En una cena romántica improvisada, María confesó, te amo. Pero este odio me está rompiendo. Sofía, aterrorizada de perderla, prometió cambiar. Pero al día siguiente, descubrió que María había contactado a un abogado para posibles demandas contra los acosadores. No puedo quedarme de brazos cruzados, explicó María. Sofía se sintió aliviada, pero también abrumada por la escalada. El punto de quiebre llegó cuando Antonio visitó a doña Carmen en secreto, convenciéndola de que Sofía debía mudarse. Por el bien de todos, dijo. Doña Carmen, debilitada, vaciló por un momento. Sofía, al enterarse por casualidad, se sintió traicionada por su propia familia. Confrontó a su madre, ¿me estás abandonando ahora? Doña Carmen lloró, solo quiero protegerte. Pero sé que huir no es la solución. Esa confesión fortaleció su vínculo, pero dejó a Sofía cuestionando la lealtad familiar. Mientras tanto, el movimiento de apoyo crecía. Una ONG LGBT en Madrid organizó una manifestación en la Puerta del Sol, invitando a Sofía como oradora. Nerviosa, aceptó, viendo una oportunidad para el cambio. María la preparó. Pero en la víspera, recibieron una amenaza anónima, si hablas, tu madre pagará. Sofía dudó.
Pero doña Carmen insistió, ve. Hija. Muestra que el amor vence al miedo. En la manifestación. Sofía subió al podio ante cientos. He sido acosada por ser quien soy. Declaró. Pero mi madre me enseñó que la familia verdadera no juzga. El discurso conmovió a muchos, incluyendo a algunos vecinos que asistieron en secreto. Sin embargo, al bajar, vio a Antonio en la multitud, con expresión conflictuada. Más tarde, él admitió, tal vez me equivoqué. Pero la reconciliación fue interrumpida por noticias, la panadería había sido vandalizada de nuevo. Sofía y María corrieron al lugar, encontrando grafitis ofensivos. Doña Carmen. Allí limpiando. Dijo, esto no nos detendrá. Pero Sofía vio el agotamiento en sus ojos. Esa noche, en una conversación profunda, Sofía cuestionó sus decisiones, estoy siendo egoísta al arrastrarte a esto. Mamá. Doña Carmen respondió, el egoísmo sería dejarte sola. María. Conmovida. Juró quedarse. Pero la tensión en su relación crecía. Al cierre de esta sección. Un giro inesperado, doña Pilar, la principal instigadora, se acercó a Sofía en privado, revelando que su hija era lesbiana y había huido por miedo al rechazo. No quiero que le pase lo mismo a ti, confesó, ofreciendo una alianza tentativa. Sofía, sorprendida, vio una grieta en el muro de odio. Pero se preguntaba si era una trampa o un verdadero cambio. La alianza con doña Pilar resultó ser genuina, pero frágil. Ella comenzó a hablar en privado con otros vecinos, disuadiendo el boicot a la panadería. Sofía, cautelosa, aceptó su ayuda. Pero María desconfiaba, podría ser una traición. Doña Carmen, pragmática, vio una oportunidad, el cambio empieza con uno. Pronto, algunos clientes regresaron. Y la panadería revivió ligeramente. Sin embargo, el daño emocional persistía. En el trabajo, Sofía apeló su suspensión, argumentando discriminación. Con apoyo de la ONG. Ganó el caso. Pero el ambiente era tenso. Colegas susurraban. Y alumnos preguntaban curiosos. Sofía usó la oportunidad para educar, en clases. Incorporó temas de diversidad, desafiando prejuicios. Un alumno, inspirado, confesó su propia lucha, fortaleciendo a Sofía. Antonio, influenciado por el discurso, llamó para disculparse. Vi tu valentía, admitió. Pero reveló que su hijo había salido del closet. Y ahora enfrentaba su propio dilema familiar. Sofía lo aconsejó, apóyalo. Como mamá me apoya. La conversación sanó heridas. Pero Antonio advirtió, no todos cambiarán tan fácil. María, meanwhile, enfrentaba su propia crisis. Su arte, inspirado en su relación, fue rechazado en una galería por controversial. El mundo no está listo. Se lamentó. Sofía la consoló. Pero María cuestionó, ¿vale la pena sacrificar todo por nosotras? En una noche de vulnerabilidad, María admitió un flirteo pasado con un ex. No actuado.
pero suficiente para sembrar dudas en Sofía. Fue antes de ti, explicó. Pero Sofía se sintió insegura. La tensión culminó en una cena familiar con Antonio presente. Él trajo a su hijo, Pablo, de 18 años. Quien miró a Sofía con admiración. Gracias por ser valiente, dijo. Doña Carmen sonrió. Pero la armonía se rompió cuando un vecino irrumpió, acusando a Sofía de corromper a la juventud. Antonio lo defendió, mi hermana es un ejemplo. El vecino se fue. Pero el incidente recordó el peligro latente. Sofía y María decidieron mudarse a un barrio más progresista. Como Malasaña. Para un respiro. Doña Carmen se opuso inicialmente, no huyas. Pero entendió, ve. Pero no olvides tus raíces. La mudanza fue agridulce, Sofía dejaba atrás su hogar. Pero ganaba libertad. En el nuevo apartamento. Su relación floreció. Pero ecos del pasado persistían. Un día, Sofía recibió una llamada. Doña Pilar había sido atacada por radicales del barrio por su cambio de postura. Hospitalizada. Pidió ver a Sofía. Hice lo correcto, murmuró doña Pilar. Sofía, conmovida, vio el costo de la alianza. María la acompañó. Y juntas organizaron una campaña contra el acoso. El clímax se acercó cuando el ayuntamiento investigó los vandalismos. Sofía testificó, exponiendo a los culpables. Don José, el cura, fue implicado en incitar el odio. Enfrentado, él predicó un sermón sobre tolerancia. Un giro sorprendente. Pero no todos cambiaron, algunos vecinos juraron venganza. En una confrontación personal, Sofía se encontró con su antigua amiga, Luisa, quien la había traicionado difundiendo la foto. Lo hice por celos, confesó Luisa. Siempre te envidié. Sofía, herida, perdonó parcialmente, el odio te destruye más a ti. La reconciliación fue tentativa, pero liberadora. María, inspirada, creó una exposición sobre su historia, atrayendo atención nacional. Sofía la apoyó. Pero la fama trajo escrutinio. Periodistas indagaron en su vida. Y un tabloide publicó mentiras sobre infidelidades. María y Sofía discutieron, esto es demasiado, dijo Sofía. María replicó, es el precio de la visibilidad. Doña Carmen, visitándolas, me dio, el amor requiere sacrificios. Su sabiduría unió a la pareja. Pero Antonio llamó con malas noticias, Pablo era acosado en la escuela por asociación. Sofía se sintió culpable, ¿mi lucha causa más daño? Decidió visitar a Pablo. Ofreciéndole consejo, sé fuerte. Como tu abuela. Al final de esta parte. Un giro, María recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Tentadora pero lejana. Sí voy. ¿Vendrás? Preguntó. Sofía, dividida entre su madre y su amor, enfrentó la decisión más dura aún. La oferta de María colgaba como una espada de Damocles. Barcelona representaba libertad. Pero abandonar Madrid significaba dejar a doña Carmen sola en el barrio hostil. Sofía debatía internamente, ¿soy egoísta por quedarme? ¿O cobarde por irme? María,
Impaciente. Presionaba, es nuestra oportunidad de empezar de nuevo. Doña Carmen. Al enterarse. Dijo, ve. Hija. Yo me las arreglo. Pero Sofía veía la soledad en sus ojos. Antonio. Ahora aliado. Ofreció mudarse con doña Carmen. Pablo y yo la cuidaremos. Prometió. Pero tensiones familiares resurgían, la esposa de Antonio era conservadora. Y dudaba. Sofía confrontó a su cuñada, si no aceptas a Pablo. No aceptas a nadie. La discusión escaló, revelando prejuicios profundos. En el barrio, el juicio contra los vándalos comenzó. Sofía testificó, reviviendo traumas. Los acusados, incluyendo al agresor de doña Carmen, negaron todo, alegando defensa de valores. El abogado de Sofía, de la ONG, argumentó discriminación. La corte falló a favor, condenando a prisión y multas. Victoria. Pero amarga, los culpables apelaron, prolongando el dolor. María, frustrada por la demora, aceptó la oferta provisionalmente. Ven conmigo, suplicó. Sofía, en crisis, buscó consejo en doña Pilar. Ahora recuperada. El amor verdadero resiste distancias, dijo. Pero Sofía temía la separación. En una noche de pasión emocional, confesaron miedos, María admitió temor al compromiso. Sofía al abandono. Un evento inesperado, Pablo huyó de casa tras un acoso escolar. Antonio llamó desesperado. Sofía y María fueron a Sevilla, encontrando a Pablo en un parque. No quiero ser como tú, tía. Sufriendo, sollozó. Sofía lo abrazó, serás más fuerte. La experiencia unió a la familia, pero resaltó el costo generacional del prejuicio. De vuelta, Sofía decidió, iría a Barcelona. Pero doña Carmen vendría periódicamente. No te dejaré sola, prometió. Doña Carmen aceptó, pero en secreto. Enfrentaba su propia salud deteriorada por el estrés. No lo reveló, sacrificándose en silencio. La mudanza fue caótica. Vecinos miraban con de envidia y alivio. Don José se acercó, rezaré por ti. Sofía respondió, rece por la tolerancia. En Barcelona, María y Sofía se instalaron en un apartamento soleado. La ciudad, más abierta, les dio respiro. María floreció en su trabajo, pero Sofía extrañaba su enseñanza. Pronto, Sofía encontró un puesto en una escuela progresista. Allí, incorporó su experiencia en lecciones sobre diversidad. Alumnos respondieron positivamente, restaurando su fe. Pero ecos madrileños persistían, llamadas de doña Carmen sobre rumores persistentes. Un día, doña Carmen colapsó en la panadería. Antonio la llevó al hospital, estrés inducido un infarto menor. Sofía voló de vuelta. Culpable. Debería haberme quedado. Lloró. Doña Carmen la consoló, tu felicidad es la mía. María llegó, apoyando. Pero la tensión creció, ¿volveremos?
Durante la recuperación, la familia se reunió. Pablo, ahora abierto, defendió a Sofía contra parientes conservadores. Antonio medió, promoviendo unidad. Doña Carmen reveló su secreto juvenil a todos: amé a una mujer. Y lo reprimí. No repitan mi error. La confesión choqueó, pero liberó. Sofía y María regresaron a Barcelona, fortalecidas. Pero María recibió una propuesta de exposición en Madrid, requiriendo regreso temporal. Enfrentémoslo juntas, dijo Sofía. En Madrid, la exposición sobre amor LGBT atrajo multitudes, incluyendo antiguos enemigos. Doña Pilar asistió, aplaudiendo. Sin embargo, un sabotaje, radicales interrumpieron, destruyendo obras. María, devastada, culpó a Sofía: tu pasado nos persigue. La acusación dolió, llevando a una separación temporal. Sofía volvió con Doña Carmen, cuestionando todo. En soledad, Sofía reflexionó sobre decisiones: el amor versus familia, visibilidad versus seguridad. Doña Carmen aconsejó: elige con el corazón. Antonio, apoyando, trajo a Pablo para animarla. Al cierre, María llamó. Arrepentida: te necesito. Sofía, dividida, debía elegir: reconciliarse o priorizar sanación familiar. La llamada de María fue un bálsamo y una tormenta. Cometí un error al culparte, admitió. Sofía, herida pero anhelante, respondió: necesitamos tiempo. Doña Carmen, observadora, urgió reconciliación: el rencor envenena. Pero Sofía temía repetir ciclos de dolor. En Madrid, Sofía reabrió la panadería temporalmente, ayudando a Doña Carmen. Clientes regresaban, algunos disculpándose. Don José predicó inclusión, citando a Sofía como ejemplo. El barrio cambiaba lentamente, pero cicatrices permanecían. Pablo, visitando, compartió su progreso: gracias a ti, soy abierto en la escuela. Sofía sonrió, viendo impacto positivo. Antonio confesó: aprendí de ti. La familia, unida, planeó una cena. Invitaron a María, quien aceptó tentativamente. La cena fue tensa al principio. María era id con flores, disculpándose. Sofía la abrazó. Pero conversaron en privado: debemos comunicarnos mejor, dijo Sofía. María asintió: el miedo me cegó. Reconciliadas, planearon futuro: vivir en Barcelona, con visitas frecuentes. Pero un último obstáculo: la apelación de los vándalos falló. Pero uno liberado juró venganza. Amenazó anónimamente. Sofía, alarmada, contactó policía. La ONG ofreció protección, pero el miedo regresó. Doña Carmen, fully recovered, decidió vender la panadería y mudarse a Barcelona. Es tiempo de nuevo comienzo, dijo. Sofía, conmovida, vio el sacrificio: su madre dejaba raíces por ella.
En Barcelona. La familia extendida se adaptó. Pablo visitaba. Floreciendo en ambiente abierto. Sofía y María. Fortalecidas. Abogaron por derechos LGBT. Hablando en eventos. Reflexionando. Sofía escribió un diario, sobre conflictos internos. Presión social. Decisiones morales. Compartió extractos en un blog. Inspirando a otros. El clímax final, en un Prix de Parade en Barcelona. Sofía propuso matrimonio a María ante multitudes. A pesar de todo. Elijo amarte. Dijo. María aceptó. Lágrimas de alegría. Doña Carmen. Presente. Bendijo, esto es familia. Pero el viaje dejó lecciones, el costo de autenticidad. El poder del apoyo. La persistencia del prejuicio. Al final. ¿Es justo imponer el cambio social a costa del sufrimiento personal y familiar?